Costas, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral y además, bueno, él es uno de los autores del padrón electoral y todo aquello. ¿Cómo está, eh, Antonio? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Gabriela. Un placer en saludarlos. Y bueno, ya más tranquilos, creo, encaminándose el proceso, ya el cómputo electoral, y con la sorpresa del domingo, indudablemente. Creo que todos estamos sorprendidos. Yo pienso que los cambios se van a dar siempre por la decisión de los ciudadanos, de las ciudadanas, y hay que aceptarlos. Y justamente estaba trabajando en actualizar los datos respecto ya a los diputados uninominales y especiales, después de que están concluyéndose los cómputos en varios de los departamentos. Están con un avance muy interesante, cercano ya al 70% del cómputo general. Ujú, ujú. Importante, 70%, avance interesante. Y estamos a martes, ¿no? Es un avance importante. Sí, sí, está yendo bien. Creo que la nota de la elección ha sido el funcionamiento del CIREPRE, ha sido un buen funcionamiento, la información ha estado de manera oportuna. De hecho, se conocía ya de manera preliminar antes de las 8 de la noche algunos resultados. Y bueno, yo creo que el, vemos que el pueblo muestra mucha madurez, ¿no? Mucha madurez, ha sido un proceso, un día de elección tranquilo, con algunos incidentes que no falta, algún trasnochado, ¿no? Como el que hicieron reventar un explosivo en Cochabamba, creo cerca del Chapare. Bueno, ha sido la nota discordante tal vez y alguno que otro incidente, pero en general se ha visto que era una fiesta. Yo tuve la oportunidad de votar en La Paz, en la Escuela Ecuador, Mm. un momento de hasta de encuentro con ciudadanos que estaban paseando las mascotas, hermosos animales realmente, muy lindo, muy lindo. A comer inclusive lo que uno encuentra, conversar, especular, hasta que empezó pues el asentar la realidad. Mm. Sí, bueno, Antonio, ¿cuál crees tú que es la lectura general, digamos, sobre los resultados de estas elecciones del 2025? Mira, yo creo que hay diferentes variables, no es fácil poder resumir de manera tan sintética, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que es un poco la expectativa que se tenía. De alguna manera, uno de los binomios es un binomio joven, eh, una persona todavía menor de 60 y otro mucho más joven, un trabajo menudo de acercarse a la ciudadanía, de conversar con la ciudadanía, eso es bien importante. Eh, un indicador fuerte respecto a la corrupción. Siempre hay que evitar los extremos, yo creo, pero hay una eh, indicación inclusive de la voluntad del binomio para combatir la corrupción, el ampliar un poco el análisis y todo lo que se tenía para poder atender. Entonces, eso yo creo que es una de las variables que está permitiendo hacer una explicación de lo que ha sido, ¿no? Y hay disconformidad también por una gestión que está concluyendo, hay preocupación porque definitivamente se tiene eh, una inflación muy alta. Me imagino que esas son las primeras explicaciones de esto que es un punto de inflexión, ¿no? Definitivamente el MAS se ve que tiene muy poca representación parlamentaria, van a ser prácticamente lunares, de hecho en la Cámara de Senadores no la tiene, y la Cámara de Diputados es posible que tenga algunos. Exacto. Y bueno, ¿tú consideras, digamos, que el proceso electoral fue transparente y confiable en comparación con anteriores comicios, Antonio? Yo creo que en general los procesos electorales se llevan con normalidad. Hay incidentes que los entorpecen
y el del día domingo ha sido un buen proceso. Ha habido una participación ciudadana masiva en cuanto, inclusive, los temas de control ciudadano, de seguimiento ciudadano. Ha sido una elección muy observada. De hecho, han habido delegaciones internacionales muy numerosas, ¿no? Eso es satisfactorio. No sé si, digamos, la palabra correcta es garantizan. No, quien garantiza el proceso es la autoridad. Y el órgano electoral ha trabajado bien, con todas las observaciones que puedan existir previamente y el día de la elección. El órgano electoral ha trabajado bien. Y también la ciudadanía ha tenido pues un comportamiento destacable, ¿no? Una participación alta, superior al 80% hasta este momento. Ha habido un incremento notable del voto nulo, saliendo un poco de la norma, de lo habitual que de los anteriores procesos, pero también ha habido una marcada motivación para que eso sea así. No ha alcanzado los niveles esperados por ese colectivo que llamaba al voto nulo, Mm, y mm, es parte de la democracia. mm. Pero, ¿tú crees que algo, obviamente, esa convocatoria al voto nulo ha sido atendida y llega casi al 20%, ¿no es cierto? Eso implica, ¿cómo se puede leer eso? Efectivamente, ha habido, digamos, una respuesta a Evo Morales que pedía el voto nulo. Yo veo que hay disconformidad en un grupo importante de personas porque no se ha habilitado a este candidato. Y no se entiende todavía de que la democracia también y la normativa, la constitución establece restricciones, ¿no? O sea, nosotros hemos acordado y hemos aprobado una constitución que establece una normativa que nos permite la coexistencia respetuosa, armoniosa y el desarrollo en nuestro país. Y uno tiene que sujetarse pues al acuerdo, ¿no? Porque la constitución política es un gran contrato social, es un acuerdo que hemos tomado todos los bolivianos y nos sometemos a ese acuerdo que hemos adoptado. Entonces, me imagino que ha habido esa manera de expresarse que no creo que se atribuya a toda, ¿no? Esta iniciativa. Hay un nivel de votos nulos que redondea el 4, el 3%, dependiendo. Y este ha sido un pico que seguramente se va, no creo que se haga costumbre porque no tiene ninguna utilidad. Antonio, ¿cómo evalúas tú el rol del Tribunal Supremo Electoral y de los del Tribunal Departamental Electoral en el desarrollo de estas elecciones? Yo creo que es destacable porque nosotros veíamos al interior del mismo tribunal eh, temas de mucho esfuerzo de cohesión. Han habido opiniones de algunos de los vocales en diferentes sentidos, inclusive uno de ellos, faltando muy pocos días, estaba en desacuerdo con el CIREPRE. Claro, notable desacuerdo, y peor que se lo haga público, ¿no ve? Dado que, a diferencia de las anteriores oportunidades, el CIREPRE hoy está establecido en ley y por tanto hay que cumplir. No queda otra. Aún con la disidencia que yo pueda tener sobre la forma en que se va a llevar adelante, ya está fuera de mi voluntad, de la voluntad personal, el no cumplir, ¿no? Hay que llevarlo. Los Mm. tribunales electorales departamentales también han hecho un buen trabajo. No se conoce, por ejemplo, de que hubiera un solo asiento electoral, un solo recinto electoral que no hubiera recibido el material electoral de manera oportuna. Ha habido la presencia de los notarios, un poco se han dado situaciones en las cuales los jurados no han llegado a tiempo, han tenido que designarse, pero también el número de mesas ha sido tan pequeño que no pasa de ser un porcentaje inclusive inferior al 1%, ¿no?
Entonces, el desempeño general de la instancia electoral yo lo califico como destacable. Ahora estoy viendo que está avanzándose en el cómputo. Ese es un aspecto importantísimo, porque mientras más rápido se tengan los resultados, más conformidad tiene la ciudadanía en general sobre todo este andamiaje que va caminando. Entonces, siempre a desear que esto siga al ritmo que está. No se tiene una sola mesa anulada, es algo Mm, notable. Sí. Eh, ¿No? Entonces, eh, ustedes ven muchos comentarios, muchas cosas alrededor, pero finalmente los hechos están dando la certidumbre deseada, ¿no? Estamos detrás de los vocales, te comento, para ver un poco un tema, un hecho noticioso que ha ocurrido o que está, que ha llamado la atención en los últimos, y que es importante en los últimos minutos y horas. Resulta que el PDC no tiene suficientes candidatos inscritos, o sea, en las regiones donde ganó no ha inscrito los suficientes candidatos a diputados y senadores, diputados básicamente, sí, o asambleístas, no tiene, digamos, la lista completa para llenar todos los curules que ha ganado, porque obviamente ha agarrado de sorpresa a todos, incluso al PDC. Entonces, ¿cómo podemos analizar esta situación? ¿Qué recursos hay? Porque para nosotros, primero, segunda vuelta es novedad, ¿no? Y más este caso que ha agarrado, digamos, como que de sorpresa, ¿no? Al Partido Demócrata Cristiano. Entonces, tú con la experiencia que tienes, ¿qué salidas verías a este tema? Y como es vocal, obviamente. Y es un tema que lo habíamos conversado ayer también con otra de las vocales, ex vocales, Ujú. sobre esta situación. Y les comento que ya existe algún precedente Ah, hace ya bastante tiempo. Estaba empezando el MAS y en Potosí no tenía candidatos, me parece que a senadores, y se encontró una solución. Uno tiene listas de candidatos para senadores y para diputados, y en esa oportunidad me parece que se completó esta falta de candidatos, eh, analizando y en el marco de derecho positivo también, en esa oportunidad, y se colocó uno de los candidatos que sí estaba, precandidatos que sí estaba verificado, etcétera, se lo colocó como parlamentario y se resolvió el problema, porque aquí hay dos hechos fundamentales: el derecho a la representación que se ejerce a través de los partidos políticos ujú, y el resultado, porque es mandato de quienes eligen. Entonces, ahora inclusive la situación todavía es mucho más, eh, está mucho más encaminada. Hay sentencias constitucionales. El derecho electoral está en el ámbito del derecho administrativo. ujú. Consecuentemente, el derecho electoral debe cumplir la normativa vigente, y donde no existe esa normativa vigente, tiene que aplicar la normativa que establece en el contexto eh, tanto el sistema judicial como el sistema constitucional. Y hay una sentencia constitucional muy interesante que inclusive en su momento debía haberse aplicado con el caso del precandidato Dum, Jaime Dum, que se llama la verdad material. En este caso, la verdad material es que el PDC ha ganado esos curules. Y entonces la autoridad, en este caso, que rige el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral, que además de la parte jurisdiccional, de la parte administrativa, operativa, ejerce tarea jurisdiccional. Entonces tendrá que analizar eso indudablemente al interior de su sala, Claro, claro, cómo resolver esta situación. claro. Porque el hecho, la verdad material, Marcelo, Mm, Gabriela, es que ellos han ganado esos curules. claro,
Entonces Claro. hay que encontrar la mejor salida. Ahora, ¿puedes repetirnos cómo fue la salida que se encontró en la anterior ocasión que ocurrió este tema con el MAS? ¿Qué hizo la sala plena y de dónde sacó las listas específicamente? Esto solamente para precisar, en facilito para los oyentes y quienes nos siguen en las redes. Lo que pasa que esto ha ocurrido hace muchísimo tiempo, inclusive antes de que yo fuera parte Ah, ya, ya. de la instancia electoral, ¿no? Creo, me parece que ha sido como el 90 y algo. Yo empecé a trabajar en la Corte Departamental Electoral de Tarija el 96, Ajá. pero antes se había dado esa situación, ¿no? Porque el MAS cuando se presentó tenía la situación esta, ¿no? No era un partido orgánicamente fuerte. Ujú. Entonces, en Potosí sí tuvieron esta oportunidad de ganar un curul y debe estar en los archivos. Es de la Corte Nacional Electoral y se encontró una solución positiva, ¿no? Finalmente, porque nadie podía, el ciudadano había elegido ese curul corresponde a esta organización política. Y eso seguramente es lo que tiene que prevalecer. Antonio, ¿qué elementos del padrón electoral y de la logística, digamos, destacarías como fortalezas y cuáles como debilidades en estas elecciones? Yo creo necesario, por ejemplo, lo que hemos visto, certificados de impedimento, certificados de inhabilitación, esa gestión que se está haciendo resulta ser muy manual. O sea, hay que estar presentes, hay que acercarnos. Y yo creo, mira, el padrón electoral tiene una fortaleza muy interesante. Es un padrón que seguramente la tecnología que utiliza para su procesamiento, tanto el registro y también la depuración, ya es tecnología que es antigua y está obsoleta. Sin embargo, la información que se maneja ya es una información que se va actualizando permanentemente y puede ser con dos acciones básicas. Llevar a un sistema, una infraestructura informática más moderna, toda esa información migrarla y además establecer mecanismos que se utilicen como aplicaciones móviles. Una aplicación móvil se ha desarrollado tanto y está madurando tanto que imagínate, nosotros hacemos pagos extensivos de manera Claro, permanente, utilizamos pagos con tarjeta, pagos con QR, pero el exacto, QR, sí. las transacciones son tan grandes ahora y hay estafas, pero en general la satisfacción de todos nosotros los que utilizamos esto es creciente. ¿Y por qué no se puede utilizar lo mismo, no? Registro de militancia, cambio de domicilio, certificado de vivencia. Me saca una foto y pone la inteligencia artificial con la foto del padrón y listo. Si hay que actualizarla, me dice, venga usted, tiene que actualizar su foto. Entonces, esos movimientos masivos hacia los tribunales electorales departamentales o los ceresis, que son los responsables, tienen que desaparecer, Mm, ¿no? Es mm. atrevido pensar que en algún momento tengamos voto electrónico, pero ¿por qué no soñar? Y desde Ah, nuestro claro. domicilio votar, ¿no? Hermoso sería. Sí, Pero ya estamos por supuesto. encobachándonos mucho Exacto, también, ¿no? ¿verdad? Pero obviamente con la tecnología, claro. Sí, Y un poco, estamos hablando con un poco del creador de lo que ha sido el padrón electoral. ¿Cómo claro. se ha hecho? Cuéntanos un poco la historia, ¿puede ser? Mira, resulta que había una crisis política, ¿no? Y esta crisis política deviene justamente de la irrupción del MAS, que cada vez estaba más empoderado. Entonces, ellos, con la aprobación de la Constitución Política del Estado del año 2009, eh, quieren agilizar una nueva elección. De hecho, el mandato se acortó, pues, ¿no? Son 5 años y de hecho se acortó un año. Y entonces había la presión. ¿Y cuál era la contraparte de la oposición? Que en ese momento era mucho más fuerte. Bueno, hoy ya estamos viendo que está diferente la situación, Mm, pero digamos, en ese periodo la oposición todavía no era tan importante como el partido que estaba en gobierno. Y entonces dicen,
para poder llevar adelante esta elección debe haber un nuevo padrón. Un nuevo padrón significa desechar el anterior y volver a hacer otro. Se hizo eso, pero ahí hubo una posición de la sala plena en diferentes, con criterios de aplicación en diferentes periodos, indudablemente, ¿no? Pero los tres vocales coincidimos en que debía hacerse un nuevo padrón. Coincidimos también, ¿no? En la exigencia, que era una exigencia ciudadana, pues había que atenderla. Y yo dije, sí, hagamos un nuevo padrón, pero biométrico, porque no se podía hacer un nuevo padrón con los mismos defectos, ¿no ves? Escribiendo en los libros, todo un operativo que no tenía sentido. Y la biometría tiene una particularidad, es única para cada persona. Entonces, independiente a cómo si están bien nuestros registros de nombres, de apellidos, el documento, ya. Pero las huellas, eso sí, para todos los casos son importantes y son únicas. Más de un país en ese tiempo teníamos como 11 millones, 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces se aprobó y se hizo el biométrico. Un operativo muy complejo, desde la licitación, toda la expectativa alrededor, que no van a cumplir, que van a ir a San Pedro, que ya había no recuerdo si fue un diputado o una senadora que dijo, ya ni Mandrake el mago puede hacer esto. Yo estaba de acuerdo, pues. Ya ni Mandrake el mago podía hacer eso. Tenía que ser Harry Potter, ¿no? Claro. Y fue interesante la concepción. La prioridad máxima, la biometría. Y como que los resultados fueron fantásticos. Con más de 10 huellas, el 80% de los registros. Con entre, digamos, 9 hasta 3 huellas, casi el 90%. Y solamente un porcentaje muy chiquitito, 35,000 personas, fueron empadronadas con reconocimiento facial, por diferentes causas, ¿no? A veces tenían problemas de mutilación de los miembros, pero fue realmente exitoso y sobre todo por las condiciones que se tenían, ¿no? Muy duras. Entonces, la explicación está fundamentalmente la voluntad de quienes hicieron el empadronamiento y la tecnología que adoptamos. Los lectores hasta ahora siguen funcionando, son de marcas muy conocidas, Crossmatch es una de las más famosas, son muy seguras. Entonces, eso fue realmente un espaldarazo a la democracia y un espaldarazo a la gestión de esa Corte Nacional Electoral de la época, ¿no? Y que ha seguido, inclusive ha permitido la modernización posterior del CEGIP, del sistema financiero, del sistema de pensiones. Todo esto se ha ido ordenando y es como una plataforma de base, ¿no? Es una base importante para la modernización. Por eso es que cuando comentábamos esto de hacer aplicaciones móviles, si las hacemos con el documento de identidad, ¿por qué no vamos a hacer con la biometría, que es mucho más seguro, ¿no? Claro, claro. Exacto. Interesante, Sí, interesante. sí, 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 por supuesto. Para charlar, tienes que venirte a tomar un café un rato de estos para que sigamos Urgente, hablando de esto. ya toca que estés aquí en los estudios de Radio Monumental, Antonio. Sí, sí, va a ser siempre un placer estar con ustedes, que son tan amenos y además hace un trabajo tan bonito, ¿no? Tan bien informado. Muchas gracias. Con tanta fantasía, pues, que hay ahora, hay tantos memes, tantas historias. Ustedes aquilatan la información y nosotros estamos adecuadamente informados. Eso es tan importante, ¿no? Hablando de memes, perdón, que se me viene a la mente esta preguntita más como yapita. El tema, el tema de la guerra sucia. ¿Qué hacer con la guerra sucia desde el Tribunal Electoral? Obviamente, tradicionalmente se puede decir, empieza el silencio electoral desde el miércoles, supuestamente, pero ese momento ha sido donde más guerra sucia hubo en esta última elección. Es muy difícil, es más o menos lo que hablabas de la inteligencia artificial y todo aquello, es muy difícil controlar. ¿Qué pasos debe dar el Tribunal Electoral para controlar en alguna medida las redes sociales, lo cual no o entendemos, no es tarea fácil, Antonio? Y sí, tal no es tarea fácil que ni siquiera Facebook se regula lo suficiente, ¿no?
ni Twitter, ni Google. Ellos mismos entran siempre en el dilema de decir cuánto regular. Ahora, hay dos cosas que yo pienso. La normativa boliviana no tiene regulación para las redes sociales, pero ya la policía boliviana inclusive busca y analiza el tema de los delitos cibernéticos, porque hay pues delitos complejos, este tema de tráfico y trata, justamente se utilizan las redes sociales para esta situación, entonces ya se avisora un mejor control. Y el Tribunal Supremo Electoral también que tendrá que tener un área de especialización que permita regular eso y permita cuantificar, valorar y también sancionar, ¿no? Pues si se dice hay silencio electoral, hay que advertir que inclusive se va a hacer seguimiento a las redes sociales. Y hay técnicas para eso, ¿no? Hay diferentes técnicas. Mira, a mí no me gusta ser polizonte, mejor dicho, policía para eso, ¿no? Pero creo que lo vamos a tener que hacer porque es parte de la Big Data, pues, ¿no? Del análisis. El otro día veía un informe tan interesante sobre los diferentes candidatos y hacían referencia a uno de ellos y decía, su presencia es muy importante en las redes, tiene muchos videos, muchas intervenciones, pocos likes y menos compartir. Fatal. Claro. Engagement bajo, Solo ¿no? visualizaciones. Visualizaciones. Claro. Claro. ¿No? Fuerte. Y yo no soy muy moderno para entender esas cosas. Claro, mis hijas y mis nietos ahora empezando me están enseñando, ¿no? Pero imagínate, qué interesante, ¿no? 3 variables. Te ven, les gustas y comparte. 3 acciones que son fundamentales en las redes. Claves, por supuesto. El engagement que llaman, ¿no? Sí, exacto, ¿No? exacto. Sí, Sí. sí. Ahí vamos a tener que trabajar para los siguientes procesos. Hay que alertar a los vocales y sobre todo a su equipo del CIFDE, ¿no? Para que se sacuda un poquito y deje de la tradición. Está bien. Antonio, muchas gracias. Un gusto y siempre tenerte. Bueno, y estaremos en contacto. Gracias y hasta pronto. Marcelo, Gabriela, es un verdadero placer conversar con ustedes tan ameno. Y a órdenes, a ver, charlaremos antes de fin de semana cómo ha sido el resultado final y Claro. acabaremos de sorprendernos. Claro, apenas salga el hacerlo, resultado final, sí. te llamamos. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Igualmente, buenos Un días. gusto. Nos Chao, vemos. buenos días. Chao, chao. Gaby, te propongo un corte. Vamos a un 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos con el corte, por favor. Ya volvemos. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto. Son las 9:35 minutos. Monumental, siempre puntual. Esta es una radioemisora afiliada a